Nuestro invitado capital es don Juan Francisco Carmona, analista del Grupo de Estudios Estratégicos GES. Señor Carmona, buenos días. Buenos días, gracias por invitarme. Pues un placer escucharle. Nos gustaría compartir su análisis sobre lo que ha ocurrido en Francia por la victoria de François Hollande con el 51% de los votos y con los mensajes que le han llevado a la presidencia de la República. ¿Qué cambia en Francia? Cambia todo. La victoria de Hollande es terrible para Francia, es también bastante grave para España y solo cabe esperar que en algún sentido repita la victoria de Mitterrand en 1981, cuando él comenzó con un programa muy radical que llevó a una devaluación rápida del franco y que terminó con Mitterrand en su segundo mandato firmando el Tratado de Maastricht, que es un tratado que implica un control del 3% del déficit y un 60% de la deuda pública, que sería hoy considerado como el rigor y la austeridad que generalmente se predican de Merkel. De lo que se dice a lo que se hace finalmente puede haber diferencias, porque la fórmula de compatibilizar un apoyo al incremento de la producción con el recorte de gasto necesario para que el déficit no se dispare parecen cosas difíciles de conjugar, ¿no? Eso es lo que tiene el programa de Hollande, que prácticamente es inaplicable. Él ha hecho una serie de promesas que implican aumento del gasto público, aumento del salario mínimo, incremento del número de funcionarios, todo lo contrario a lo que actualmente se considera como condición sine qua non para crear crecimiento. Él se esconde bajo la palabra taumatúrgica de crecimiento, pero todas las propuestas que hacen implican aumento del gasto público y son contrarias a las medidas de contención del gasto, que son medidas necesarias para que ese crecimiento pueda existir. Hemos visto diversos informes en los que se recoge cómo el gobierno de Alemania, de Angela Merkel, ya había venido trabajando en este escenario, porque su relación en el eje franco-alemán se complica bastante. Ya le he invitado a que visite Berlín, que sea lo primero que haga, señor Hollande, para hablar de esto. ¿Qué puede pasar? Bueno, sin duda es fundamental que los países mantengan las relaciones con independencia del color político de sus gobiernos. Lo que puede suceder es relativamente previsible en un periodo inmediato, es que cada uno plantee sus posturas, que Merkel se mantenga en las suyas y que Hollande plantee las suyas, que son distintas para Francia. Queda la duda de saber cuál va a ser la mayoría parlamentaria de Hollande en las elecciones de junio, que es fundamental para ratificar o no el Tratado de Estabilidad Europeo, que lo que hace es marcar muy claramente las líneas de déficit y proponer lo que se llama en Francia la regla de oro, es decir, lo que ya tenemos en España, el déficit cero en términos no estructurales, y ver a partir de ese momento cuál es la situación, si el Parlamento francés está realmente en una posición de no ratificar ese tratado. Pero en principio las posturas se van a mantener por parte de Alemania. En esto que están diciendo algunas voces europeas de que quizá ahora sea posible construir una opción europea promovida o apoyada por Italia, España y Francia, ¿lo ve usted posible? No es imposible, pero yo no recomendaría que España se alineara con la tesis de Francia, por varias razones. En primer lugar, porque es una tesis que va directa a la miseria y a la ruina. Y en segundo término, porque para España sería una ocasión fabulosa de aliarse con Alemania, que ahora necesita aliados. ¿Por qué decía usted en particular al principio de este análisis que la noticia de la victoria de Hollande en Francia no es buena para España? Porque en principio lo que hace es poner en cuestión todas las medidas de contención del gasto, que son una condición sine qua non para la existencia del crecimiento. Se ha considerado como que simplemente invocar la palabra crecimiento, generalmente por parte de la izquierda, pero también por voces de la extrema derecha en Francia. Recuérdese que Marine Le Pen quería incluso salir del euro. Esta invocación de la palabra crecimiento como tal ya implica que vaya a haber crecimiento. Los países europeos tienen problemas graves de endeudamiento que no se resuelven con más endeudamiento o con políticas presuntamente keynesianas. Ahí están las claves compartidas por don Juan Francisco Carmona, analista del Grupo de Estudios Estratégicos GES. Gracias, don Juan Francisco. Que tenga usted un buen día. Gracias a ustedes.